Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de San Eugenio de Macenot llamada Atreverse a escuchar el llamado de Dios. En la última presentación vimos cómo Eugenio vivió aquellos años en el exilio en diferentes lugares de lo que hoy viene conocido como Italia. Primero en Niza, luego Turín, Venecia, donde sufrió el divorcio de sus padres y su madre regresa a Francia. Pero también tiene a una persona muy buena, el padre Don Bartolo Sinelli, que lo guía y le ayuda en su formación religiosa y también su formación como ser humano. Y le inspira también esos sentimientos de una posible vocación al sacerdocio. Su tiempo entonces en Nápoles, donde encontró un aburrimiento tremendo, y finalmente en Palermo, donde se encuentra con sus raíces nobles nuevamente, vive ese estilo de lujo, pero también bajo la enseñanza y el cuidado de la duquesa de Canizaro en Palermo, descubre su profundo amor para los pobres y cómo servirles. En esta presentación entonces nos movemos hacia adelante para ver el regreso de Eugenio a Aix-en-Provence en el 1802. Y esta la hemos intitulado La presencia de Dios en la vida de un joven sin rumbo. Y les pido que durante esta presentación tengan presente quizás momentos en que ustedes mismos se sintieron un poco perdidos o sin rumbo, donde no sabían a dónde el Señor los quería llevar o hacia dónde el Señor los estaba guiando. Para tener presente una imagen en esta presentación, les ofrezco esta de la brújula. Todos sabemos cómo funciona una brújula, ¿verdad? De que la aguja siempre apunta hacia el norte. Y la brújula espiritual de cada uno de nosotros debería de apuntarnos siempre hacia Dios. Pero sabemos que la brújula, cuando se le pierde esa magnetización, empieza a dar vueltas y como que nos perdimos. Eso es lo que sucede en la vida de San Eugenio en estos años después del exilio, en su regreso a Francia. Y los ofrezco como una cita bíblica que nos pueda guiar en esta presentación, esa de Filipenses 3, en versículos 7 al 11. Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Eugenio, al igual que Pablo, comienza a considerar aquellas cosas que él tanto valoraba en un tiempo como una pérdida, solamente para poder conocer a Cristo. Aquí vemos el proceso de un joven que sí sabe que tiene una vida sin rumbo, pero que va descubriendo poco a poco cómo Jesús lo va llamando, lo va animando, lo va motivando para encontrarse nuevamente con esa vocación, ese llamado. Entonces, aún en este tiempo de sentirse sin rumbo, perdido en su vida espiritual, Eugenio sabe muy bien que el Señor sigue llamando. Y así también nosotros tenemos esta brújula y sabemos que el Señor poco a poco nos va indicando el camino, la dirección hacia la que tenemos que ir. Y juntos con Eugenio entonces comenzamos esta jornada para descubrir cómo escuchar atentamente la voz de Dios, aún en esos momentos difíciles. Cómo descubrir esa presencia de Dios aún cuando nos sentimos perdidos y sin rumbo. Como les dije, en 1802, para exactamente el 11 de octubre de 1802, Eugenio llega al puerto de Marsella, en Francia. En todo esto antes de su partida, o en efecto durante ese tiempo en que va comenzando su partida hacia Marsella, él descubre a varias dificultades.
Lo primero que tenemos que conocer es que su madre ya había asegurado suficientemente la vida de Eugenio. Ya ella pensaba que era tiempo de que regresara para poder empezar a trabajar para la familia y ganar un dinero para la familia. Las leyes habían cambiado, la Revolución Francesa se había apaciguado y ahora estaba Napoleón como emperador de Francia y había cambiado un poco las cosas para que los nobles pudieran regresar a su tierra. Pero Eugenio tiene que dejar atrás a su padre y a sus tíos, aquellos hombres que estuvieron muy presentes durante esos años críticos de su adolescencia y de su crecimiento como ser humano. También muere la duquesa de Canizaro, que fue para él una cosa horrible porque fue como una segunda madre. Ya en Palermo, Eugenio no tenía a su madre consigo mismo y por lo tanto la duquesa fue la que lo enseñó y lo encaminó. Y su muerte le causó entonces una separación. Él nunca dejó su fe, pero en realidad buscaba entonces la manera en que de buscar un consuelo en los libros de sociales y civiles y de filosofía en vez de buscar su consuelo en libros religiosos y en las oraciones, algo que su papá le escribe y lo critica. Recuerden que en Palermo él mismo se dio el título de conde de Macenón y él regresa a Francia con la expectativa de que iba a ser todavía un noble. Francia había cambiado completamente, ya no existían esos títulos y ahora es nada más ciudadano de Macenón. De hecho, cuando Eugenio llega al puerto de Marsella, su madre no está ahí para recibirlo, aquella que tanto esperaba a su hijo, que viniera, que regresara a Francia, no estuvo ahí. Y él se veía hasta físicamente perdido, no sabiendo a dónde tenía que ir. Él luego descubre que su madre le había dejado instrucciones en un hotel. Y ahí entonces logra regresar a Aix-en-Provence, que hoy día se toma nada más 30 minutos llegar en auto, pero en esos días era mucho más. Cuando regresa a Aix, él se va a la propiedad en el campo que tiene la familia, un lugar llamado Saint Laurent de Verdun, y él habla de un aburrimiento profundo que le invade. Un joven que es muy capaz de trabajar, capaz de hacer muchísimas cosas, 21 años, y sin embargo se siente aburrido. Y él mismo lo describe de esta manera. En este momento me siento todo menos un joven, perdiendo el interés bajo el peso de mis 21 años, después de acampar aquí en Saint Laurent durante un mes. Me siento como un viejo decrépito, me muero de aburrimiento y de soledad. Entonces ya ven un poco los sentimientos de este joven que se encuentra fuera de lo que él consideraba normal. Él obviamente expresa su resentimiento de haber tenido que dejar su vida de lujo en Palermo. Y aquí lo vemos y vemos las quejas que constantemente él mismo le escribe a su papá. No está feliz y se siente perdido y sin rumbo. El padre Ubeneg nos cuenta una historia o nos da una imagen posiblemente de lo que estaba sucediendo en Saint-Laurent de Verdun y describe a Eugenio de una manera muy interesante, como aquel que posiblemente era el dueño del castillo, que tenía que estar mirando todo lo que hacían los empleados o los sirvientes. Y el padre Upenegger describe esto diciendo: en la casa de campo Eugenio debió de haber sido inaguantable, paseándose con aires de superioridad de una parte a otra como un hacendado con su sombrilla, inspeccionando el trabajo de los campesinos en los campos y, como él mismo escribe a su padre, actuando como el señor de la tierra. Ese es el joven Eugenio que ahora conocemos. De un joven que en su niñez tenía esa compasión, ese amor profundo, ahora un joven que ha dejado la amargura de su corazón que crezca, que ha dejado el resentimiento que crezca y lo ha transformado en una persona muy diferente. Todas aquellas cosas que tuvo que sufrir, dejar a su padre y a sus tíos, encontrarse en una casa llena de mujeres, ahora con su madre, su tía, su abuela, su hermana, algo muy diferente.
y también la muerte de la duquesa de Canizaro. Todo esto la afectó muchísimo en su espiritualidad y causó que esta brújula entonces no le enseñara el camino directo hacia Dios. La voz de Dios siempre está ahí y lo anda llamando. Él solamente tenía que atreverse a escucharla y ver cómo la aguja la apuntaba directamente a Cristo. Aix-en-Provence le ofrecía muchísimas oportunidades. Si han tenido la oportunidad de viajar a Aix, saben que es una ciudad preciosa. Arquitectura preciosa, tiene arte bella, es una ciudad de mucho color y de mucha vida. Pero Eugenio también encontraba, aparte de saber que sí le ofrecía tantas cosas bonitas, también la criticaba y criticaba lo que hacía la gente. Vemos esa amargura que sale nuevamente. Aquí tenemos una parte de la carta que le escribe a su padre. La hermosa ex tiene muchos encantos. 2 veces por semana nos reunimos en el Odón para cantar y bailar. Con cierta elocuencia asistimos a comedias musicales. He dicho comedias musicales, se parecen más a las malas óperas. Vamos a estos espectáculos a reírnos con ganas. O sea que hasta en esto él no está satisfecho con lo que la ciudad de Aix le está ofreciendo, una ciudad que tanto le podía dar. Pero también se la pasaba de fiesta en fiesta, algo que él extrañaba de su tiempo en Palermo. Eugenio se mudó con su madre, su tía, su abuela y su hermana, todas mujeres, a esta casa en la Rue Papa Saudí. Aquí tienen una imagen de la señora de Massenot, ¿no? Y también la hermana de Eugenio, Eugenie de Massenot, que le llamaban Ninette. Su madre, sabemos a través de los escritos de Eugenio, sufría de algo que hoy día puede ser diagnosticado como un tipo de enfermedad mental o posiblemente algo como el bipolarismo. No estamos seguros. La ciencia en esos tiempos era muy diferente. Pero lo que sí sabemos es que había momentos en que ella era muy difícil, era muy difícil vivir con ella. Y Eugenio nos da un ejemplo de esto. Le escribe a su papá diciendo: sufro mucho cuando la veo en ese estado. Se diría que tiene un humor amargo, porque cuando toma baño se encuentra mejor. Lo que le perjudica también mucho es su extrema sensibilidad. La menor cosa la inquieta y cualquier inquietud la perjudica. Corre, va, viene, sube, baja, como si tuviera 15 años. Quiere hacerlo todo y luego termina agotada y sufre. Al día siguiente está bien y se va a la quinta, al cercado, a la bodega, al granero. De veras, a veces es imposible no reírse de ella. Todos la aconsejan, le dicen que se cuide, que se deje ayudar, que no se agite. Escucha a todos y aprueba cuanto le dicen, pero a la primera ocasión se olvida de sus propósitos. Por la noche, cuando se retira a su habitación, la acompaño y paso un rato con ella para hacerla reír. Es la mejor persona que conozco, de una bondad y de una sencillez admirables. Pero hay que evitarle los momentos de inquietud, porque entonces regaña y se enfada por nada. Eso fue un gran peso y algo que le añadía también al sentido que él tenía ya de estar perdido y sin rumbo. Pero fíjense que él también tiene una compasión profunda todavía, una que lo lleva a considerar el amor que le tiene a su madre y de cuidar profundamente por ella. Este joven sigue también muy crítico, se siente hasta en las pequeñas cosas ese rencor, ese resentimiento. Aquí tienen un dibujo, un retrato que él mandó hacer y no le gustó para nada. Decía que la nariz se le hicieron demasiado de grande. Y le escribe a su padre sobre el artista, el que hizo esta imagen de Eugenio. Y es muy interesante lo que le dice, porque también vemos a este joven con esos aires de superioridad y lo que él piensa de este hombre que hizo el retrato. Tú pensarías que los 54 francos que me costó haber grabado mi retrato fueron bien empleados, pero lamento decirte que fue un despilfarro de dinero. Estoy furioso con este señor Cretien, que después de hacer un dibujo que resultó perfectamente natural, hizo un grabado que no lo fue.
Esperaba que este hombre me embelleciera, pero ha tenido el talento de volverme completamente repugnante. Desde mi nariz hasta mi boca él creó un espacio monstruoso. Amablemente me obsequió un mentón largo y puntiagudo y pensó que sería bueno colocar este mentón encima de otro. Todos estos rasgos dan a la parte inferior de mi rostro una exagerada longitud y lo dejan horriblemente fuera de toda proporción, puesto que muchas personas afirman que me reconocen en este retrato a pesar de todos sus defectos. Te estoy enviando uno de los grabados. Así que ya ven, el joven sin rumbo, el joven perdido, que lo único que le importaba era su físico, era lo externo. Y que lo hacía también expresaba esa amargura que tenía de la vida. Su brújula todavía lo indicaba a diferentes lugares. Así que en ese tiempo Eugenio está sufriendo una crisis psicológica y una crisis espiritual. Y hay varias otras cosas que lo llevan también a experimentar más profundamente ese sufrimiento y esa pérdida, ese tiempo donde no sabía dónde Dios quería que él fuera. Vamos a ver algunas de estas. Él viaja a París para encontrar o sacar su pasaporte, algo que se le dificulta porque era un noble y obviamente a causa de la huida a los nobles se le hacía muy difícil encontrar su pasaporte. Él intenta en París también buscar trabajo para su padre y sus tíos. Su padre y sus tíos, pues, siendo de los nobles, tenían deudas grandísimas y la única manera en que podían regresar a Francia era si tuvieran un trabajo para poder pagar esas deudas. De hecho, Eugenio ya intenta en ese tiempo buscar un lugar donde su tío quizás pueda hasta trabajar como obispo o como vicario general en algún sitio. Su tío Fortuné de Macenot, que sabemos que luego será obispo de Marsella. También tiene que contemplar esta carrera militar, pero aquí su madre se involucra y le pagan una cantidad a un joven a que tome el lugar de Eugenio en su servicio militar, así que Eugenio nunca en realidad hace ningún servicio militar. Hay fracasos en las finanzas familiares, las deudas de su padre y de sus tíos, cosa que ellos no pueden pagar. Los nobles antes de la Revolución Francesa vivían de lujo, vivían endeudados y no tenían ningún dinero para pagar esas deudas. Fracasa en la unidad de sus padres, porque él intentaba de que ellos se unieran otra vez después de su divorcio, de que se encontraran nuevamente y que se amaran y vivieran su vida matrimonial. No le resultó. Y también fracasa en sus propuestas matrimoniales. Eugenio le escribe a su papá de que ya había comenzado el proceso para poder casarse y para él mismo él quería una mujer, según sus propias palabras, que fuera rica y buena. La primera oportunidad era perfecta, era una mujer que tenía un dote muy alto, así que traía mucho dinero, pero también era una mujer muy preciosa, bellísima como él la describe, y desafortunadamente ella muere antes de que se pueda hacer la propuesta. Y la segunda mujer que se le ofrece como propuesta matrimonial, ella, por muy bonita que fuera, no tenía suficiente dinero y Eugenio se escandaliza de que no le vayan a ofrecer más dinero. Imagínense. Así que este joven perdido sin rumbo lo que buscaba era solamente ese dinero, la felicidad en las cosas materiales. Así que aquí llegamos al final de nuestra presentación sobre el joven sin rumbo. Y mientras van reflexionando con el material que les ofrecemos, piensen en esos momentos en que quizás ustedes también se sentían sin rumbo, donde la brújula no apuntaba exactamente a dónde tenían que ir. En la próxima presentación entonces miraremos cómo esa brújula finalmente se magnetiza nuevamente para que Eugenio vea la presencia de Dios hasta en estos momentos tan difíciles de su vida.